Veremos métodos fáciles para calcular el radio de una circunferencia, como en esta estructura, donde no podemos trazar líneas dentro del círculo, porque tiene una cúpula y esta está sobre el tambor. Para evitar esta punta y tener un mejor resultado en este cilindro pequeño, empezaré a medir a partir de un pie. Tengo 1, 2, 3, 4 pulgadas, giro y aquí tenemos 10, 11 y 12. Este sería el perímetro del cilindro. 12 pulgadas, un octavo aproximadamente. Para calcular el radio sería la fórmula perímetro dividido para 2 por pi. 12 pulgadas, un octavo. 2 por 3.1415. 2 por pi igual 6.2831. 12 pulgadas, un octavo, dividido para 6.2831 igual. El radio sería igual a 1 pulgada 15/16 avos. El diámetro es igual a 2 por radio. 3 pulgadas y 7 octavos. Usaré el método de los 3 puntos para poder verificar la medida del radio. Son puntos al azar, no necesitan una medida en específica. Y esta parte la pondré aquí. Se saca el centro de la cuerda y se traza una línea 90 grados. Lo mismo en este lado. En la intersección es el radio. Esta línea la hice directamente para poder medir el radio, pues está en el centro. Aquí tengo 1 pulgada 15/16 y el diámetro 3 pulgadas 7 octavos. En esta ocasión, para encontrar el radio, ya no podría medir su perímetro, tampoco trazar líneas sobre la bóveda. Por lo tanto, usaré el piso para marcar y descubrir su radio. Vamos a hacer una línea tangente. Esta puede ser en cualquier dirección, puede ser aquí, 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 no importa. Yo la haré en este lado. Para conseguir un mejor punto de tangencia, una opción sería ver dónde se une el círculo y la línea, hacer una marca, lo mismo del otro lado, y marcar el centro. Este sería mi punto. Marcaré un poco más abajo para poder tener una mejor explicación, sería allí. Sobre esta línea marcaré perpendicularmente hacia arriba, o como muchos saben, sería como escuadrar a 90 grados. Que sea una línea tangente también al círculo. Lo que yo personalmente sé hacer, uso un punto más alejado de donde necesito, por ejemplo aquí. Luego mides desde este punto aquí y transfieres la marca acá. Esa sería una opción, pero en esta vez haré la tangente directamente. Y de este punto a este punto ya sería el radio de este círculo. Como se puede ver, son 2 pulgadas y media. Lo mismo tendría que tener de este punto hasta aquí, 2 pulgadas y media. Entonces el radio igual a 2 pulgadas y media. Vamos a verificar el resultado trazando dentro de la circunferencia. Ahora trazaré una cuerda, cualquier medida. Ahora sacaré el centro de la cuerda para tener la flecha. Por lo tanto tendría el ron, el raíz, cuerda y flecha para poder sacar las medidas con la calculadora. La cuerda tiene 3 pulgadas 9/16 y la flecha tiene 3/4. Vamos a verificar el radio. 3 pulgadas 9/16 ron, 3/4 raíz, convertir a radio.
El radio 2 pulgadas y media. Como se puede ver en esta estructura, no podría trazar líneas como el método 2. Usaré el espacio disponible para la siguiente técnica. Haremos lo mismo que en este método, trazar estas líneas. Trazaremos un triángulo, rectángulo, isósceles aquí. Te recuerdo que el triángulo rectángulo es el que tiene dos lados de la misma medida y un ángulo de 90 grados. Hará 45 grados esta parte. Para este ejemplo marcaré 1 pulgada 1/4 para acá y 1 pulgada 1/4 para acá. Haré el trazo aquí. Lo mismo sería al otro lado. Ahora mediré cuánto tiene esta línea. 2 pulgadas y media. Aquí volvemos a tener otra vez el triángulo isósceles entre esta línea, y esta sería la diagonal. Por lo tanto ya la podría calcular. Esto también sería con el teorema de Pitágoras. Con la Construction Master sería 2 pulgadas y media RON, 2 pulgadas y media raíz, diagonal. Y ahora medimos este punto de aquí a aquí. Tiene 1 pulgada 5/16. Tengo la cuerda RON, ahora me falta descubrir la flecha o raíz. Para eso, dividido para 2 igual. La mitad de la cuerda tiene 1 pulgada 3/4. Y con esta información podría calcular ya la flecha. Y como se puede ver aquí, este rectángulo sería lo mismo que está acá arriba. Por lo tanto, la diagonal o cuerda que tengo aquí sería la misma que está aquí. Empezaría a restar, sería la diagonal 3 pulgadas 9/16 menos la parte de acá abajo 1 pulgada 5/16 igual. Ahora este resultado le tengo que restar el 1 pulgada 3/4, que sería el punto de aquí hasta aquí, menos 1 pulgada 3/4 igual media pulgada. Raíz a media pulgada. Con eso ya podría calcular el radio porque tengo raíz y RON. Con la Construction Master igual 3 pulgadas 9/16 RON, media pulgada raíz, convertir radio. El radio sería 3 pulgadas 7/16. Sobre esta línea marcaré las 3 pulgadas 7/16, que sería el radio. Una solución extra que podríamos hacer sería la combinación de estos dos métodos, donde en esta parte, después que tenemos estas dos líneas, podríamos trazar la tangente directamente aquí y ya tendríamos la medida del radio. Otro método para descubrir este radio sería usar parte de este círculo. Podría usar un punto de aquí para allá. Luego ya tendría la cuerda, dividir y sacar la flecha. Al radio después le descontaría lo que tengo de este punto hasta acá. Si necesito encontrar el radio y no podría trazar líneas porque el proyecto está terminado o porque la estructura no da para hacerlo, una opción podría ser usar la técnica basada en el método 3. Hago el trazo del triángulo. Luego en esta parte vuelvo a sacar un ángulo 45. Sobre esta línea marcaré una medida al azar. Esta línea me sirve para después poder medir exactamente y descontar la flecha. Ahora esto sería la parte de afuera de la madera o del material con el que tengas. Entonces tienes la diagonal. Vas a restar la mitad de la diagonal, el 1. ¿Contra cuánto mide de aquí al círculo? Contra el 2. Y ese sería el tamaño de la flecha. Recortado lo pondría en el proyecto. Y sobre la línea 45 mediré con exactitud cuánto tengo la diferencia. Aquí tengo 1 pulgada 7/8.